para mí, o sea, es demasiado llamativo y como mucha casualidad que cuando todos estamos viendo qué fue lo que logramos, lo que no logramos y ahora las cosas que queremos materializar en el próximo año, justamente el Sol se encuentra en Capricornio y además no está solo, está con Mercurio. Pero para no darle mucha larga y contarles en español de qué se trata esto, pues cuando el Sol y Mercurio están en Capricornio, quiere decir que nuestro foco de atención, como que de forma auténtica, comenzamos a sentirnos llamados por esta energía, que es la energía de qué? De cuestionarnos cuáles son las grandes metas que queremos alcanzar en nuestra vida, cuál es el propósito por el cual queremos trabajar y cuál es ese legado que queremos dejar, tomando en cuenta que son esas metas y esos objetivos que queremos materializar en el largo plazo, porque es la satisfacción, mejor dicho, que es más duradera, que perdura en el tiempo y no esa satisfacción efímera que se va en el momento. Así que es importante, considero yo, como ser humano, igual que cualquier otro, que debamos cuestionarnos muy bien para dar con esas metas que en serio sean significativas para nosotros. Y lo más importante de todo, que logremos armar un plan de acción para llevar a cabo eso que tanto anhelamos. Por encima de lo que pueda implicar la palabra bienestar en el corto plazo, satisfacción económica, necesidades básicas cubiertas, tú has dado con una palabra que para mí es vital a la hora de definir un propósito, una meta, o eso que tú mencionas como un elemento clave en este momento de largo plazo, que tiene que ver con esos objetivos o propósitos vinculados a la misión. ¿Qué nos regala significado? ¿Qué nos hace sentir vivos? ¿Qué nos hace sentir el deseo de continuar y perseverar en alguna tarea, alguna actividad que pueda en el mediano plazo llevarnos a esa meta que queremos lograr? Pienso que lo primero que tenemos que hacer aquí de forma práctica es reflexionar con mucha honestidad cuáles son esos valores que nos definen. Se ha hablado mucho, Alejandra, recientemente acerca de lo importante que es tener un propósito y tener claro nuestra visión y nuestros valores, pero pocas veces nos preguntamos realmente quiénes somos, no qué hago, porque lo que me define no es lo que hago. Muchas veces pensamos que nuestra profesión, nuestras actividades diarias definen quiénes somos. Realmente quiénes somos lo definen nuestros valores, lo definen nuestras creencias. Con nuestros pensamientos y nuestras emociones vamos moldeando y esculpiendo nuestro presente y por supuesto nuestro futuro. Así que para empezar con este proceso de definición de metas en el largo plazo, empecemos con algo muy sencillo, muy puntual. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué me define? Cuando nosotros nos presentamos y decimos, hola, mucho gusto, soy Sharon, normalmente empezamos a utilizar adjetivos como la profesión, la nacionalidad, la edad, nuestros gustos, etcétera. Pero no necesariamente eso nos define. Yo creo que podríamos empezar a definirnos más si utilizamos adjetivos vinculados a valores. Por ejemplo, si somos personas que nos gusta la naturaleza, personas que nos gustan los niños, personas que nos gusta estudiar, personas que nos gusta bailar. Entonces, cuando empezamos a definir nuestras pasiones con mucha honestidad, porque también pasa algo con frecuencia, nos gusta elegir palabras que puedan sonar bonito o puedan sonar atractivos de cara al juicio de los demás, no necesariamente porque sea verdad para nosotros mismos. Entonces pienso que el primer punto es identificar realmente qué nos define, cuáles son nuestros valores y cuál es nuestra principal pasión. Si nos detenemos un momento a reflexionar, ¿cuáles son esos espacios, acciones, tareas, movimientos, palabras, personas que disfruto, en donde me siento cómoda, donde me siento que soy yo misma? Hay un concepto en inglés que es el flow, que es como dejarse fluir, cuando uno se siente en armonía, cuando uno se siente vivo, cuando uno se siente especial. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las condiciones que se presentan en un entorno que favorecen esa autenticidad por mi lado y por otro lado bienestar y alegría? Si nos detenemos un momento y reflexionamos sobre estos dos puntos, ¿quién soy? Valores, definición de mí, no por lo que hago, no por lo que quiero mostrar, sino por lo que realmente soy. Ahí tenemos una, digamos, una primera información bastante importante y relevante de cara a nuestra meta. Y en segundo lugar, ¿qué me apasiona? No debe ser difícil, es simplemente sentarnos, cerrar los ojos y pensar,
¿Dónde me siento que soy yo misma, que disfruto, que me regala sentido de estar viva el hacer esa acción? Esas dos respuestas, el quién soy y qué me apasiona, nos puede empezar a ayudar a conseguir lo que tú planteabas en tu pregunta, significado. Al final del día, ¿para qué tenemos y para qué queremos establecer metas? ¿Para qué queremos planificar nuestro futuro? ¿Por qué queremos transitar un camino que nos lleve a algún lugar? ¿Cuál es ese destino? Ese destino, esa meta, ese propósito, esa misión tiene que estar necesariamente vinculada a un significado. Si Claro. no sentimos que tenemos significado, probablemente hasta sintamos que no estamos vivos. Después que hemos hecho las reflexiones iniciales, quién soy, cuáles son mis valores, qué me regala significado, dónde está mi gran pasión, dónde están mis talentos, ¿no? Mis habilidades, mis competencias. De nuevo, siendo siempre muy honestos, Alejandra, como tú mencionabas, sin satisfacer las expectativas de los demás y sin inventarme expectativas para mí mismo, porque también uno de los errores graves es idealización, magnificación, generalización y mentiras a nosotros mismos respecto a mis talentos, respecto a lo que me agrada. Como tú decías hace un momento, por satisfacer expectativas de otros o expectativas inventadas sobre nosotros mismos, nos mentimos. Así que por eso insisto que el ejercicio anterior de la reflexión respecto a quiénes somos, nuestros valores, nuestros talentos, nuestras competencias y nuestras verdaderas habilidades son vitales tenerlas sobre la mesa. Una vez que tengo claro todo eso y me deslindo de esas expectativas inventadas o ajenas, después entonces es, ok, tengo claridad respecto a aquello que me apasiona y dónde están mis talentos. ¿Cómo hago para crear un plan de desarrollo? Qué importante es esta pregunta, Alejandra, respecto a crear un plan. Algo que tenemos que insistir siempre es que el crecimiento, la mejora, el desarrollo, el logro de resultados que buscamos no ocurren de forma natural. Pero no podemos sentarnos de brazos cruzados a pensar que el progreso y la evolución ocurren solos. Pero realmente apostar al crecimiento y al logro de metas exige un plan, exige intención. Y además de intención, por supuesto, con mucho poder, con mucha visualización, exige acción. Entonces, esta pregunta acerca de cómo aterrizamos esos sueños, esas metas, esa visión que tenemos y la ponemos en blanco y negro sobre un papel que nos permita tener acciones diarias es fundamental si realmente queremos avanzar. Si no queremos avanzar, sino que queremos improvisar y dejarnos llevar por la corriente, pues sin duda el destino hacia el cual nos arroje la corriente es impredecible, puede ser bueno, pero puede ser Claro, malo. Y la idea es claro. tener un poquito mayor de influencia y control sobre los resultados que queremos alcanzar. ¿Cómo aterrizamos esas acciones, Alejandra? Yo diría que habría algunos 3 puntos a tener en cuenta. Primero, respondámonos y pongámoslo en el papel. ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Y cómo lo voy a hacer? Esas 3 preguntas requieren un día cada una de reflexión. Por ejemplo, les recomiendo a todos si tienen un día para estar en un parque, en una playa, en una montaña, aislarse un poco del entorno y escuchar nuestra voz interna. Cuando me pregunto el cómo, empiezan a desarrollarse ideas. Ideas que voy a requerir después validar. Para validar, la recomendación es la siguiente: encontrar por lo menos a 5 personas de nuestro círculo de influencia, 5 personas, particularmente personas que admiramos, respetamos, personas que hayan logrado ya ese camino que yo quiero transitar, personas exitosas, personas que han demostrado con esfuerzo y disciplina alcanzar sus metas, quizás no las mismas que yo deseo para mí, pero que para Claro. ellos han demostrado resultados y éxito. Y a esas 5 personas les presento las ideas de mi cómo voy a alcanzar, desarrollar ese plan. Y lo que voy a hacer con esas 5 personas es validar y asegurarme que esas personas consideran que si yo hago estas acciones, es bastante probable que empiece a caminar y avanzar en dirección a mí. Lo primero que ocurre cuando empezamos a planificar es que definimos unas acciones que creemos son suficientes para avanzar y no necesariamente es así. De hecho, una frase que utilizo con frecuencia en sesiones de coaching es que lo que nos detiene
o nos frena muchas veces respecto a nuestras metas no es lo que no sabemos, no es la ignorancia, es lo que creemos que sabemos y que damos por cierto y no necesariamente es así. Yo diría que tan pronto tenemos 10 o 5 ideas, necesitamos priorizar. Una herramienta muy efectiva para priorizar es la estrategia de Pareto. La estrategia de Pareto nos dice que el 20% de nuestras acciones son las que nos llevan al 80% de los resultados deseados. ¿Cuál es la acción que si la haces y la mantienes de forma consistente, te va a llevar a un 80% de los resultados que tú deseas? Probablemente podemos achicar, hacer un embudo y generar una sola acción, no 10, una. Y de esa acción quedarnos con una palabra, Alejandra. A mí me ha resultado muy, muy positivo el que después de yo hacer una lluvia de ideas, tengo 10 acciones, las llevo a 5, defino mi Pareto. El Pareto también se puede acompañar por un libro extraordinario que recomiendo ampliamente. Si no lo has leído, también te lo recomiendo. Se llama The One Thing. Y la propuesta es fundamentalmente que definas solamente una acción, porque cuando defines aquella acción que te va a llevar a todo lo que tú quieres, empiezas a tener enfoque. Y cuando tienes enfoque, hay más posibilidades de éxito que cuando te dispersas. ¿Cómo minimizamos el margen de error entonces? Primero, enfoque en mi área de control. ¿Qué sí puedo hacer que depende absolutamente y 100% de mí? Es decir, no planteemos en ningún momento acciones que dependan de otras personas o de probabilidades en el futuro. Si pasa tal cosa, yo hago tal cosa. No pensemos en términos condicionales. Pensemos en lo que sí puedo hacer, que está en mi plena capacidad y en mi control. Segundo aspecto, el primero era en dónde están mis capacidades y en dónde está mi área de control. Exacto. El segundo aspecto muy importante, ¿cuáles son las condiciones del entorno? ¿Por qué es importante el entorno, Alejandra? A veces algunas personas piensan que todo depende de mí, de lo que yo piense, de lo que yo visualice, de lo que yo haga, pero la verdad es que somos seres sociables, interdependientes, y hay un entorno que nos rodea y que influye en cómo pensamos y en cómo actuamos. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Identificar mi entorno inmediato. ¿Cuáles son las personas con las que regularmente frecuento? Por otro lado, ¿cuál es el entorno físico a nivel de energía, a nivel de recursos, a nivel de infraestructura? Si yo quiero lograr una determinada acción, he revisado en primer lugar en dónde están mis áreas de competencia y mis áreas de control. Y en segundo lugar, identifico mi entorno para crear las mejores condiciones posibles que favorezcan la acción que yo quiero realizar. Por ejemplo, si yo estoy en una dieta, pero mi entorno es un entorno de dulces, de pizzas, de carbohidratos, ¿qué está ocurriendo? Que estoy generando mayor dificultad para mi fuerza de voluntad, porque el entorno no favorece mi acción. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy rodeada de atletas, de personas saludables, de personas que tienen además en su casa solamente productos orgánicos, productos saludables? ¿Qué ocurre? Que yo al estar expuesta a un entorno que favorece y presenta condiciones para la acción que yo quiero realizar, eso facilita mi fuerza de voluntad. Para muchos de nosotros, el entorno desfavorece, dificulta nuestro plan de acción. Visualización. Mencionaste esa frase de creer y crear. La visualización es poderosa. No significa que solamente visualizando o creyendo vamos a avanzar, pero tenemos que visualizar y para ello recomiendo enormemente las visualizaciones tanto en la mañana como antes de acostarnos, esos momentos especiales donde nuestra energía empieza a ser más serena, al inicio del día, al final del día, si logramos y pudiéramos tener contacto con la naturaleza, hacer respiraciones, meditaciones y visualizar aquellas cosas que deseamos, eso tiene muchísimo poder. Algunas personas creerán en eso, otras no, pero invito a todas por igual a creer en el poder de lo visual. Lo visual implica cerrar nuestros ojos y visualizarlo en nuestra imaginación o a través de una fotografía, a través de una imagen real que se parece a aquello que yo quiero lograr. Pero la visualización es un primer camino importante. Segundo, la palabra. La palabra está muy conectada al pensamiento. ¿Cuáles son los pensamientos que predominan
en mi cabeza que además están conectados con mi forma de comunicarme. ¿Qué palabras uso con mayor frecuencia? ¿Cuáles son los pensamientos constructivos respecto a mi meta y cuáles son aquellos pensamientos que no lo son? Es probable que si empezamos a monitorear un poco nuestros pensamientos y nuestras palabras, nos demos cuenta que aparecen con cierta frecuencia palabras o pensamientos que más bien drenan o eliminan energía respecto a lo que queremos lograr. ¿Cómo podemos identificarlos? Lo primero con respecto a la comunicación es tener un partner, una persona cerca que nos pueda retroalimentar. Y esto es vital de cara también al avance o al progreso en estas acciones que queremos realizar con relación a nuestra meta. Si nosotros contamos con un grupo de apoyo, o aunque sea una persona de apoyo, una persona que conoce nuestro sueño, que conoce nuestra meta, que sabe cuáles son esas acciones o esos hábitos que quiero incorporar a mi vida para convertirme en la persona que quiero ser de cara a la meta que quiero lograr en el futuro, esa persona me puede hacer sentir responsable respecto a esa acción. Cuando no le hemos contado a nadie nuestro sueño y nuestra meta, y es solamente algo secreto que tengo nada más yo, no tengo a quien rendirle cuentas. No hay nadie que me exija ser responsable respecto a lo que me prometo a mí misma. Y si bien es mi sueño y es mi meta, es muy probable que nos fallemos a nosotros mismos, que empecemos a perder fuerza de voluntad, que el entorno, a veces no tan favorable, no nos ayude. Como tú decías, también puede haber un imprevisto, un obstáculo, una persona negativa, y todo eso desfavorezca todo lo que hemos hecho para avanzar en dirección a Claro. nuestra meta. Cada pequeño avance tiene que ser un triunfo, tiene que ser una victoria, tenemos que celebrarlo en grande. Es una sola línea la que he escrito, no he escrito 3 capítulos, sino una línea. Voy a celebrar que escribí una línea. Voy a celebrar que hice 10 minutos de ejercicio. Voy a celebrar que me comí una ensalada. Pero el hecho de reforzar positivamente nuestros comportamientos alineados a la meta, que tienen que ver con lo que nos va a llevar al éxito, va a reforzar en nosotros el hábito. Una de las grandes dificultades que observo siempre en muchas personas que quieren alcanzar una meta es que esa pequeña tarea, aunque es pequeña y fácil de desarrollar, no se disfruta. Es algo con lo cual más bien generamos un conflicto. Por ejemplo, tengo que sentarme a escribir esa línea, no quiero escribirla. Pero entonces, ¿para qué te pones la meta de escribir un libro si Claro, detestas escribir una línea? O sea, hay definitivamente. incoherencias que no tienen sentido. Una persona que me dice, ay, odio hacer ejercicio, no me gusta hacer ejercicio, pero quiero tener unos abdominales perfectos y tengo que hacer ejercicio. Y entonces no disfrutan hacer el ejercicio. Si esa pequeña acción, la pequeña, a ti te genera dificultad, te genera incomodidad, replantea la meta. Porque la meta grande se logra con la repetición de acciones pequeñas que disfrutamos. Esos Total. conflictos tienen que desaparecer estando muy claros en que la pequeña acción tiene que ser de alto disfrute. Si no lo disfrutas, hay que revisar algo allí respecto a la meta.